Presidente, mire, yo le rogaría, me veo obligado a hacer esta intervención porque esas acusaciones contra el señor general Emiro Barrios corresponden al gobierno que yo presidí, porque tengo el más alto concepto sobre el general Emiro Barrios, porque su labor fue ampliamente aplaudida por ciudadanos de muchas partes del país. Me quiero referir a los ciudadanos del oriente de Caldas. Ese departamento estaba perdido en guerrilla, paramilitares en la parte del río Magdalena y coca, y con el liderazgo del general Emiro Barrios en la época de la seguridad democrática, los ciudadanos del oriente de Caldas recuperaron la tranquilidad. Me veo obligado a pedir por unos pocos minutos la atención del Senado por esto. Las primeras acusaciones de falsos positivos se dieron en el año 2003, cuando la seguridad democrática empezaba a devolverle al país aires de tranquilidad. En ese momento tomamos una decisión, tomamos la decisión de que cuando se diera de baja a alguna persona, las Fuerzas Armadas no podían tocar el cadáver, que tenían que dejarlo en el sitio y esperar que el levantamiento y toda la diligencia fueran hechos por el CTI. ¿Eso por qué? Porque se acusaba que cuando se daba una baja, no era una baja legítima, sino que era el asesinato de un campesino, que movían el cuerpo ya asesinado y le ponían un uniforme de guerrilla. Nosotros procuramos que todas esas acusaciones fueran públicas. Tuvimos que enfrentar al principio del gobierno Guaitarilla, después Cajamarca, en 2006 en el sur de Cali, el vergonzoso enfrentamiento entre el ejército y la policía por un tema de narcotráfico. Todo se manejó públicamente. Nunca hubo intención ni acciones de ocultamiento. En el año 2008, el actual presidente de la República, como ministro de Defensa, acudió a la oficina de la presidencia con algunos generales y nos expresaron que las investigaciones que habían hecho llegaban a la conclusión de que había 27 altos oficiales que no por responsabilidades penales, sino por responsabilidades administrativas, habrían podido, por falta de aplicación rigurosa de protocolos, facilitar falsos positivos. Solamente en un caso había dudas de conductas que rayaran con el Código Penal. En los otros 26, 27 casos, el tema era exclusivamente administrativo. Yo asumí la responsabilidad de anunciarle al país a las 7 de la mañana del día siguiente esa desvinculación. Pero habíamos hecho otra cosa, señor presidente. Nosotros habíamos hecho un convenio con la Fiscalía para que la Fiscalía conociera todas esas bajas, y por ese convenio se nos acusó de que habíamos desmontado el Código Penal Militar, la justicia penal militar. Entonces un día la acusación era de falsos positivos y al otro día la acusación era a la inversa, de que habíamos desmontado la justicia penal militar. Yo fui llamado, invitado a la sede de Naciones Unidas en Bogotá y escuché a un capitán testigo protegido, quien me dijo que los falsos positivos en Ocaña habían sido por penetración del narcotráfico en la brigada, y que esa penetración del narcotráfico en la brigada había conducido a asesinar unas personas inocentes para poder demostrar que sí había acción contra el narcotráfico y al mismo tiempo facilitar el accionar de los narcotraficantes. He tenido que acudir en 2 ocasiones a la Corte Suprema de Justicia porque en algún momento dije algo que me ocurrió en una reunión con algunas de las madres de Soacha,
en la presidencia de la República. Algunas de ellas expresaron que infortunadamente sus hijos habían estado involucrados en acciones delictivas, lo cual no justifica ningún crimen, menos de parte de las Fuerzas Armadas. Simplemente viví esa experiencia, la comuniqué al país y por eso he sido denunciado en la Corte Suprema de Justicia. Lo que quiero decir es que nunca se quiso entender que había un tema contra las Fuerzas Armadas de generalizar denuncias para frenar la política de seguridad democrática. Lo que nunca se quiso entender es que había un tema como el de Ocaña, de presión del narcotráfico, para poder producir unos asesinatos de gente honorable y al mismo tiempo darse espacio al narcotráfico para seguir en su accionar. El gobierno nuestro no tuvo inconveniente en tomar las más drásticas decisiones. Yo me sentí engañado al final de la Semana Santa de un año, no recuerdo si el 2005, el 2004, en Cajamarca. Llegué allí y los soldados me informaron que habían dado de baja a unos guerrilleros. Después resultó que habían asesinado a unos campesinos. Eso nunca lo ocultó el gobierno. El gobierno colaboró con todas esas investigaciones. Y entonces así, como reconocimos ese tema de Ocaña, como reconocimos ese tema de Cajamarca, el tema de Guaitarilla, el tema de Jamundí, también hoy tengo que decir que sobre el general Emiro Barrios, lo único que hubo fue buenas informaciones de su profesionalismo, de su dedicación. Me parecería otra injusticia, porque aquí ha habido falsos positivos y ha habido falsas acusaciones. No cometamos una injusticia con el general Barrios, no sumemos más en contra de nuestras Fuerzas Armadas falsas acusaciones. Gracias, señor presidente.